comienzos del siglo XV, el Reino de Francia atravesaba uno de los momentos más oscuros de su historia. Durante generaciones, el país había estado atrapado en un conflicto devastador conocido como la Guerra de los 100 años. Aunque el nombre sugiere un siglo de lucha continua, en realidad se trató de una larga serie de guerras, treguas y enfrentamientos entre las coronas de Francia e Inglaterra que comenzaron en el año 1337. La causa principal del conflicto era la disputa por el trono francés. Los reyes de Inglaterra reclamaban su derecho a gobernar Francia debido a antiguos lazos familiares con la dinastía francesa. Pero más allá de los derechos dinásticos, lo que realmente estaba en juego era el control de uno de los territorios más ricos y estratégicos de Europa. Durante décadas, ambos reinos se enfrentaron en batallas que dejaron una profunda huella en el continente. Algunas de esas batallas se volvieron legendarias. En Crécy, en 1346, los arqueros ingleses demostraron la devastadora eficacia de sus arcos largos frente a la caballería pesada francesa. 10 años después, en Poitiers, otro ejército francés fue derrotado y el propio rey Juan II de Francia fue capturado por los ingleses. Estas derrotas debilitaron enormemente al reino francés. Pero el golpe más duro llegaría mucho más tarde, en el año 1415, cuando el rey inglés Enrique V invadió Francia y derrotó al ejército francés en la famosa batalla de Agincourt. La derrota fue catastrófica. Gran parte de la nobleza francesa murió en el campo de batalla y el ejército quedó prácticamente destruido. Tras esta victoria, los ingleses avanzaron rápidamente por el norte de Francia, conquistando ciudades y territorios. En el año 1420, la situación alcanzó un punto crítico. Se firmó el Tratado de Troyes. Según este acuerdo, el rey francés Carlos VI aceptaba que, tras su muerte, el trono de Francia pasaría al rey de Inglaterra y no a su propio hijo. Esto significaba, en la práctica, que Francia sería gobernada por Inglaterra. Para muchos franceses, aquello era una traición impensable. El heredero legítimo del trono, el delfín Carlos, quien más tarde sería conocido como Carlos VII, quedó excluido del acuerdo y fue declarado ilegítimo por sus enemigos. Con el país dividido, el norte de Francia quedó bajo control inglés y de sus aliados borgoñones. El sur permanecía leal al delfín, pero su poder era débil y su ejército insuficiente. Las ciudades cambiaban de manos constantemente. Los caminos se habían vuelto peligrosos. Bandas de soldados sin empleo recorrían el campo saqueando aldeas y granjas. Los campesinos vivían con miedo permanente. Las cosechas eran destruidas, los impuestos aumentaban y la pobreza se extendía por todo el reino. Fue en medio de este mundo convulso donde nació una joven que, años más tarde, cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Juana de Arco. Juana nació alrededor del año 1412 en Domremy, un pequeño pueblo situado en la región de Lorena, cerca de la frontera oriental de Francia. Domremy era una aldea humilde, rodeada de campos, bosques y colinas. Sus habitantes eran campesinos que vivían principalmente de la agricultura y la ganadería. La familia de Juana no era rica, pero tampoco era la más pobre del pueblo. Su padre, Jacques d'Arc, era un agricultor respetado dentro de la comunidad. Su madre, Isabel Romé, era conocida por su profunda fe religiosa y su dedicación a la familia. Juana creció en un ambiente sencillo. Desde pequeña ayudaba en las tareas del campo, cuidaba el ganado, recogía leña y participaba en las labores domésticas. La vida en Domremy era dura, pero también estaba marcada por una fuerte comunidad. Los vecinos se ayudaban entre sí, compartían celebraciones religiosas y trabajaban juntos durante las cosechas. Sin embargo, incluso en este pequeño pueblo, la guerra nunca estaba demasiado lejos. La región era vulnerable a ataques y saqueos. En varias ocasiones, los habitantes de Domremy tuvieron que huir de sus hogares cuando grupos armados atravesaban la zona. Estas experiencias dejaron una profunda impresión en la joven Juana. Desde muy pequeña, Juana fue conocida por su profunda religiosidad. Pasaba mucho tiempo rezando en la iglesia del pueblo, escuchaba con atención los sermones del sacerdote y mostraba una devoción poco común para su edad.
Pero alrededor de los 13 años ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Un día, mientras estaba en el jardín de su padre, Juana afirmó haber escuchado una voz. Según su propio testimonio, la voz venía acompañada de una luz brillante. Al principio sintió miedo, pero pronto comprendió que aquella voz pertenecía a San Miguel, el arcángel guerrero que, según la tradición cristiana, lidera los ejércitos celestiales. Con el tiempo, Juana afirmaría que otras voces también comenzaron a visitarla. Entre ellas estaban Santa Catalina y Santa Margarita. Estas figuras, veneradas en la tradición cristiana, se convertirían en sus guías espirituales. Las voces le hablaban con claridad, le pedían que viviera con pureza, que confiara en Dios y que se preparara para una misión extraordinaria. Una misión que parecía imposible. Debía salvar a Francia y debía ayudar al delfín Carlos a convertirse en el legítimo rey del país. Para una joven campesina que nunca había salido de su región, aquello parecía algo impensable. Juana no sabía leer ni escribir, no tenía entrenamiento militar, no tenía influencia política, pero con el paso de los años, las voces se volvieron cada vez más insistentes. Le repetían que había sido elegida por Dios para una misión especial. Poco a poco, la joven comenzó a creer que su destino estaba ligado al futuro de Francia. Mientras tanto, la situación del reino continuaba empeorando. En 1428, los ingleses iniciaron el asedio de la ciudad de Orleans. Esta ciudad era estratégicamente crucial. Si Orleans caía, el camino hacia el sur de Francia quedaría abierto para los ingleses. Muchos historiadores consideran que aquel momento fue uno de los más peligrosos para la supervivencia del reino francés. La moral del ejército estaba por los suelos. El delfín Carlos tenía pocos recursos y dudaba incluso de su propia legitimidad. Muchos creían que la guerra estaba prácticamente perdida. Pero en ese mismo momento, en una pequeña aldea del este de Francia, una joven campesina estaba convencida de que podía cambiar el destino del país. Juana de Arco tenía apenas 16 años y estaba a punto de emprender un viaje que transformaría la historia de Francia para siempre. En el invierno del año 1428, Juana de Arco tomó una decisión que cambiaría su vida y posiblemente el destino de Francia. Durante años había escuchado las voces que le hablaban de una misión divina. Ahora esas voces eran claras. Debía viajar para encontrar al delfín Carlos y convencerlo de que Dios la había enviado para salvar el reino. Pero para una joven campesina de apenas 16 años, aquella empresa parecía imposible. El delfín se encontraba en Chinon, en el valle del Loira, a cientos de kilómetros de su pequeño pueblo. El camino era largo y peligroso. Gran parte del territorio estaba lleno de soldados, bandidos y patrullas enemigas. Además, nadie en la corte real aceptaría fácilmente recibir a una joven campesina que afirmaba haber sido enviada por Dios. Aún así, Juana no dudó. Convencida de su misión, abandonó su hogar y se dirigió a la ciudad cercana de Vaucouleurs, donde esperaba obtener ayuda para llegar hasta el delfín. Allí buscó al capitán local, Robert de Baudricourt. Al principio, Baudricourt no tomó en serio a la joven. La idea de que una campesina pudiera cambiar el curso de la guerra parecía absurda. Pero Juana insistió. Regresó varias veces, repitiendo su mensaje con firmeza y convicción. Su seguridad comenzó a impresionar a quienes la escuchaban. Algunos habitantes de la ciudad empezaron a creer que aquella joven realmente tenía algo especial. Finalmente, Baudricourt aceptó ayudarla. Le proporcionó una pequeña escolta y un caballo para emprender el viaje hacia Chinon. Antes de partir, Juana tomó una decisión simbólica pero muy significativa. Se cortó el cabello y adoptó vestimenta masculina. Este cambio no solo le permitía viajar con mayor seguridad entre soldados, sino que también reflejaba la transformación que estaba experimentando. Ya no era simplemente una campesina. Se estaba convirtiendo en una figura destinada a la guerra. El viaje hacia Chinon duró varios días.
Juana y su pequeña escolta atravesaron territorios peligrosos, viajando en secreto para evitar a las patrullas enemigas. Finalmente, a comienzos de 1429, llegaron al castillo donde se encontraba el delfín Carlos. La corte estaba llena de dudas. Muchos nobles consideraban que Juana era una impostora o incluso una hereje. Otros simplemente pensaban que estaba loca, pero el delfín decidió recibirla. Según las crónicas de la época, Carlos quiso poner a prueba a la joven. Cuando Juana entró en el gran salón del castillo, el delfín se mezcló entre la multitud para intentar engañarla. Sin embargo, Juana caminó directamente hacia él y lo identificó de inmediato. Aquello sorprendió profundamente a los presentes. La joven afirmó que Dios la había enviado para ayudarle a recuperar su reino y para llevarlo a Reims, donde debía ser coronado como legítimo rey de Francia. Aún así, el delfín no tomó una decisión inmediata. Antes de confiar en Juana, ordenó que fuera examinada por teólogos y clérigos en la ciudad de Poitiers. Durante varias semanas, los expertos analizaron su comportamiento, sus creencias y sus afirmaciones. Le hicieron numerosas preguntas para comprobar si sus visiones podían considerarse heréticas, pero los teólogos no encontraron nada que contradijera la doctrina cristiana. Finalmente concluyeron que, aunque no podían afirmar que sus visiones fueran divinas, tampoco había motivos para condenarla. El delfín decidió entonces darle una oportunidad. En la primavera de 1429, Juana recibió armadura, un caballo y un estandarte blanco adornado con símbolos religiosos. A diferencia de muchos comandantes militares, Juana prefería portar un estandarte en lugar de una espada. Decía que su misión era inspirar a los soldados, no matar enemigos. Su objetivo era levantar el asedio de Orleans. La ciudad llevaba meses rodeada por el ejército inglés. Si Orleans caía, el sur de Francia quedaría prácticamente indefenso. Cuando Juana llegó al campamento francés, muchos soldados la miraron con escepticismo. Era joven, inexperta y además mujer, pero su fe y su confianza eran contagiosas. Hablaba con los soldados, rezaba con ellos y los animaba a creer que Dios estaba de su lado. Poco a poco, la moral del ejército comenzó a cambiar. A finales de abril de 1429, Juana entró en la ciudad de Orleans. Su llegada fue recibida con entusiasmo por los habitantes. Muchos creían que su presencia era una señal de esperanza en un momento desesperado. Durante los días siguientes, Juana participó activamente en las operaciones militares. Aunque no era una comandante tradicional, su valentía en el campo de batalla inspiraba a los soldados. En varias ocasiones avanzó hacia las fortificaciones inglesas portando su estandarte, animando a las tropas a continuar el ataque. El momento más dramático llegó durante uno de los asaltos a las defensas enemigas. Juana fue alcanzada por una flecha que atravesó su hombro. La herida fue grave y muchos pensaron que debía retirarse. Pero después de recibir atención médica, Juana regresó al campo de batalla. Su regreso levantó el ánimo de las tropas francesas. Finalmente, tras varios días de intensos combates, las fuerzas inglesas comenzaron a retirarse. El asedio de Orleans había terminado. La victoria fue considerada un milagro por muchos contemporáneos. Por primera vez en años, el ejército francés había obtenido una victoria decisiva contra Inglaterra. Y en el centro de aquel triunfo estaba la joven campesina de Domremy. A partir de ese momento, Juana comenzó a ser conocida como la doncella de Orleans. Su reputación creció rápidamente. Para muchos soldados y ciudadanos, Juana ya no era solo una joven con visiones. Se había convertido en un símbolo de esperanza para todo el reino de Francia. Pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Y los desafíos que esperaban a Juana serían todavía más peligrosos que las batallas que había librado hasta ese momento. Tras la liberación de Orleans, en mayo de 1429, la situación en la guerra comenzó a cambiar.
Durante años, los ejércitos franceses habían sufrido derrota tras derrota. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, la moral había regresado. Los soldados comenzaban a creer que la victoria era posible. En el centro de ese cambio estaba Juana de Arco. Tras la victoria, Juana insistió en que la guerra debía continuar. Según sus visiones, el siguiente paso era claro. El delfín debía ser coronado como rey legítimo de Francia en la Catedral de Reims. Aquella ciudad tenía un enorme significado simbólico. Durante siglos, los reyes franceses habían sido coronados allí. Pero Reims estaba situada en territorio controlado por fuerzas enemigas. Llegar hasta la ciudad significaba atravesar regiones dominadas por ingleses y borgoñones. Muchos consejeros del Delfín consideraban el plan demasiado arriesgado. Pero Juana insistió. Creía firmemente que Dios abriría el camino. Finalmente, el Delfín aceptó. En el verano de 1429, el ejército francés comenzó su avance hacia el norte. Durante la campaña, varias ciudades se rindieron sin presentar resistencia. La noticia de las victorias francesas y la presencia de Juana se había extendido por todo el reino. Muchos habitantes preferían abrir las puertas antes que enfrentarse a un ejército que parecía avanzar con un impulso casi milagroso. Finalmente, el ejército llegó a Reims. El 17 de julio de 1429, en la gran catedral de la ciudad, el Delfín fue coronado como rey de Francia. A partir de ese momento sería conocido como Carlos VII. Durante la ceremonia, Juana permaneció cerca del nuevo rey, sosteniendo su estandarte. Más tarde diría que aquel estandarte había estado en las batallas, y por eso merecía estar también en la coronación. Para muchos franceses, aquel momento representaba el cumplimiento de la misión que Juana había anunciado. El rey legítimo había sido coronado. Pero para Juana, la guerra aún no había terminado. Creía que debían continuar luchando para expulsar completamente a los ingleses de Francia. Sin embargo, a partir de ese momento, comenzaron a surgir tensiones dentro de la corte. Algunos nobles desconfiaban de la enorme influencia que la joven tenía sobre el rey. Otros pensaban que el momento era adecuado para negociar la paz. El entusiasmo militar comenzó a disminuir. Las campañas posteriores no fueron tan exitosas como la de Orleans. Uno de los momentos más difíciles llegó durante el intento de recuperar París. La ciudad estaba bajo control de los borgoñones, aliados de Inglaterra. El ataque fracasó. Juana resultó herida durante los combates y el ejército francés se vio obligado a retirarse. Con el paso de los meses, su influencia dentro de la corte comenzó a disminuir. Pero Juana no abandonó la lucha. En 1430 participó en nuevas campañas militares en el norte de Francia. Fue durante una de estas operaciones cuando ocurrió el evento que cambiaría su destino. En mayo de 1430, Juana se encontraba defendiendo la ciudad de Compiègne contra las fuerzas borgoñonas. Durante una escaramuza fuera de las murallas, su grupo fue rodeado por el enemigo. Cuando intentó retirarse hacia la ciudad, las puertas fueron cerradas antes de que pudiera entrar. Juana fue capturada. Su captura fue un golpe devastador para quienes la consideraban un símbolo de la resistencia francesa. Pero para los ingleses representaba una oportunidad. Juana fue entregada a las autoridades inglesas. En lugar de tratarla como prisionera de guerra, decidieron someterla a juicio por herejía. El objetivo era claro. Si podían demostrar que Juana era una hereje o una bruja, sus victorias perderían legitimidad. Y el rey Carlos VII también quedaría desacreditado. El juicio comenzó en 1431 en la ciudad de Rouen, que estaba bajo control inglés. Juana tenía apenas 19 años. Frente a ella se encontraba un tribunal compuesto principalmente por clérigos aliados de Inglaterra. Durante semanas fue interrogada repetidamente.
Los jueces intentaban que admitiera que sus visiones eran falsas o que provenían de fuerzas demoníacas. También la acusaban de vestir ropa masculina, algo que consideraban una violación de las normas religiosas. A pesar de su juventud y de no tener educación formal, Juana respondió a los interrogatorios con sorprendente inteligencia. En muchas ocasiones logró evitar las trampas teológicas que le planteaban los jueces, pero el resultado del juicio parecía decidido desde el principio. Finalmente fue declarada culpable de herejía. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue llevada a la plaza del mercado de Rouen. Allí fue condenada a morir en la hoguera. Según los testigos de la época, pidió que colocaran una cruz frente a ella mientras las llamas se encendían. Tenía 19 años. Con su muerte, los ingleses esperaban destruir el símbolo que había inspirado a los ejércitos franceses. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Con el paso del tiempo, la figura de Juana se convirtió en una leyenda. 25 años después de su muerte, el propio rey Carlos VII ordenó revisar el juicio. Un nuevo tribunal declaró que el proceso original había sido injusto y anuló la condena. Juana fue oficialmente rehabilitada. Siglos más tarde, en 1920, la Iglesia Católica la canonizó como santa. Hoy, Juana de Arco es considerada una de las figuras más importantes de la historia de Francia. Para algunos fue una santa, para otros una heroína nacional. Pero más allá de las interpretaciones, su historia sigue siendo extraordinaria. Una joven campesina que afirmó escuchar voces, que convenció a un rey, que lideró ejércitos y que cambió el curso de una guerra que parecía perdida. Su vida fue breve, pero su legado atravesó los siglos. Y aún hoy, más de 500 años después, la historia de Juana de Arco sigue fascinando al mundo entero.